Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia y del Informativo Católico. En esta segunda noticia católica del día de hoy, 7 de septiembre de 2020, tenemos varias cosas para comentarles sobre la nueva falsa iglesia bergogliana. Primera, las automisas en Caracas y otras ciudades del mundo, que le restan toda sacralidad a la celebración, que de suyo ya no es válida, por estar contaminadas con pachamamas, espiritismo, ecologismo, panteísmo, etc. Miren ustedes. Resulta que la fe también se vive sobre ruedas. Las automisas ponen un paso de regreso a los templos, hoy vacíos por la pandemia. A la hora pautada entran 2, 3, 4, 5 y hasta 30 carros en el estacionamiento del santuario Nuestra Señora de Coromoto en el Paraíso. El mismo padre Jonathan González se encarga de la distribución y el orden, además de administrar la alegría que significa volver a la Santa Misa. Un conductor trae las cenizas de un difunto. El padre Armelín de Sousa presidirá su primera automisa. Y vine por curiosidad y al final pues me invitó a presidir. Ha sido una gran experiencia ver lo bien organizado que lo tiene, cuidando todas las medidas de bioseguridad, la gente con una excelente disposición. Clave será hacer algunas adaptaciones, sacar la mano en señal de reverencia al momento de rezar el Padre Nuestro. El abrazo de la paz es sustituido por un cornetazo fraterno. Encender las luces intermitentes si desea recibir la comunión. El sacerdote se la hará llegar. Cuerpo de Cristo. Oímos misa todos los días, pero espiritualmente es que lo recibimos. Hoy estamos agraciadas, llenas de Dios, henchidas de emoción por haber tenido esto tan hermoso que desde cuándo estábamos necesitando. Después de 5 meses. La gente quiere volver a su misa, ¿verdad? Claro, no, queremos nuestras misas, esto es una necesidad. Después de la bendición final, el padre Armelín agasajó a los feligreses con un afiche del doctor José Gregorio Hernández, próximo beato venezolano. Y es que las oraciones a nuestra patrona fueron escuchadas. Mi papá está cumpliendo una semana de fallecido y de verdad que fue bien emotiva y bien organizada y bien sentida. Segundo, en la parroquia de la Iglesia Católica Romana Holy Family de Oyadula, en Orange, California, Estados Unidos, ocurrió lo siguiente durante una celebración de la ordenación de un diácono permanente. Toda una terrible profanación del templo. Miren ustedes. Which is the white-breasted eagle, to Maria, the emu on the land, and Marama, the fish on the ocean, to look over us all and keep us all safe while we're in country. Nayanura, Nayanabu, Walawani Mirada, Mapura Kuramboga, Kayakai Ranawata, Kayakai Ranawata, Nayanura Nayanabu, Walawani Mirada, Mapura Kuramboga, Kayakai Ranawata, Kayakai Ranawata.
All right, so that's our traditional song in Panguitch. Like I said, I asked for protection from the air. Philip, would you like to join me? Tercero, Bergoglio tuiteó el sábado un texto poco comprensible, pero abiertamente panteísta y pachamámico. Es el siguiente, comillas: hoy escuchamos la voz de la creación exhortándonos a regresar al lugar que nos corresponde en el orden natural creado, para recordar que somos parte de esta red interconectada de la vida, no sus dueños. Comentario: las convicciones de la fe motivan a los cristianos a proteger la naturaleza, dijo Bergoglio el 3 de septiembre en su discurso ante 16 miembros de una ecodelegación francesa. Invocó a un nuevo ser humano, a una nueva relación con la naturaleza, ¿sí? A una nueva relación con la naturaleza y a una conversión ecológica, como lo está haciendo desde hace rato, y a los pueblos indígenas como portadores de una sabiduría particular. Repitió Bergoglio mucho este tipo de cosas durante esa reunión y agregó que somos parte de esta red de vida interconectada y no sus dueños, contradiciendo el capítulo 1 del libro de Génesis, cuando Dios da al hombre el dominio total sobre la creación, sobre la naturaleza. También es noticia la parroquia de San Tarcisio, al norte de Bogotá, donde fue removido el tabernáculo o sagrario del centro del presbiterio, donde estuvo desde que fue construido el templo hace muchos años, y colocado a un lado, lejos del altar, en un acto de total desprecio por la Eucaristía. Quinta, ahora Bergoglio, en pleno Ángelus Dominical, nos llama chismosos a quienes denunciamos con argumentos públicamente su también pública apostasía. Es preferible que a uno le digan chismoso y no apóstata, hereje, blasfemo, sacrílego o falso papa, pero no somos chismosos por defender la sana doctrina católica. Es muy curioso, sexta, cómo se planea todo en el Vaticano bergogliano. Del 1 de septiembre al 4 de octubre, el tiempo de la creación, como si Bergoglio y sus jefes globalistas masónicos quisieran crear otro mundo porque no les gusta el creado por Dios. Además, con 33 días de reflexiones sobre la Madre Tierra o Pachamama, seguramente terminarán con una declaración personal de quienes participen, reconociendo la divinidad de la Pachamama y firmando una conversión ecológica contraria 100% a la conversión a Cristo y a la fe católica. Y todo promovido en las parroquias por párrocos que han caído en el pecado de la falsa obediencia y de la papolatría. El próximo 3 de octubre en Asís, Bergoglio firmará su encíclica Todos Hermanos, reflexiones sobre la necesidad de entender que no solo estamos en la misma barca, sino que además debemos remar. Esto es falso ecumenismo al 100%, con la encíclica de la fraternidad masónica. El Corán llama a los judíos y a los cristianos los más viles de los seres creados. La dependencia del viajero, un manual suní clásico de la ley sagrada islámica, explica, de hecho,
que la indemnización pagada por un judío o un cristiano es 1/3 de la indemnización pagada por un musulmán. O sea, valemos 3 veces menos los católicos que un musulmán. La indemnización pagada por un zoroastriano es 1/15ª parte de la de un musulmán, señalaron. El Corán llama a los incrédulos entre la gente del libro, es decir, a los judíos y cristianos que no aceptamos el Islam, los más viles de los seres creados. Así nos llaman en la Sura 98:6. Pero la encíclica de Bergoglio seguramente va a ignorar todo esto. Y es probable que el pontífice lo desconozca por completo, que Bergoglio lo desconozca por completo. La encíclica engañará a millones de católicos en una complacencia que podría ser fatal para sus almas. Se lamentó Spencer. El jueves, Mahmoud Abbas organizó una reunión en Ramallah para los líderes palestinos, incluyendo altos miembros de los grupos terroristas Hamas y la Yihad Islámica, instándolos a abstenerse de normalizar las relaciones con Israel. Mientras tanto, el Vaticano reveló que el título de la nueva encíclica de Bergoglio se inspiró en los escritos de San Francisco de Asís. Parece que Bergoglio tiene un complejo de ser la reencarnación de Francisco de Asís, ¿no? Y los escritos de San Francisco de Asís, ¿qué dicen? Comillas: consideremos todos, hermanos, al buen pastor que para salvar a sus ovejas soportó el sufrimiento de la cruz, cierro comillas. Pero acaso Bergoglio hace esta referencia, pero acaso él no fue quien dijo que el Via Crucis y la cruz eran el gran fracaso de Dios. Entonces, ¿para qué habla esto? Y salvar ovejas cuando las están llevando todo el redil en manada al abismo, hacia el infierno. Dice una cosa y hace otra. Un teólogo de Roma dijo que este es otro ejemplo de que Bergoglio saca las palabras de su contexto y las usa como pretexto para promover su agenda globalista. San Francisco está dirigiendo sus amonestaciones a sus hermanos religiosos, dándoles consejos sobre la vida religiosa, dijo el teólogo. Y se pregunta, ¿está el Papa Francisco como el santo de Asís pidiendo a los musulmanes en su documento de la fraternidad humana o en esta nueva encíclica que consideren al buen pastor que sufrió la crucifixión para salvar a sus ovejas? Personalmente creo que no. Yo respondería esa pregunta que no. Significativamente el capítulo 6 del documento se titula Imitación de nuestro Señor, añadió. El documento sobre la fraternidad humana para la paz mundial y la convivencia de Bergoglio no menciona al Señor Jesucristo ni una sola vez. El teólogo que pidió no ser nombrado explicó que la nueva definición de Bergoglio de fraternidad contradice la escritura y la tradición si la encíclica papal no distingue entre la fraternidad universal de Adán y Noé y la fraternidad católica que abarca solo a aquellos que han sufrido el renacimiento del bautismo. Citando el libro del cardenal Joseph Ratzinger sobre la hermandad cristiana, el teólogo señala cómo el entonces Joseph Ratzinger, más tarde Papa Benedicto XVI, se burló de la idea estoica, iluminista y masónica de la hermandad en el libro de J.C.F. von Schiller, Ser abrazado por millones, como fue musicalizado por Beethoven en su 9ª sinfonía. Una hermandad que abraza a todos por igual no puede esperar que nadie la tome en serio, escribió Ratzinger. Beethoven, recordemos, era un masón de alto grado. Laudato Si de Bergoglio le ha ganado fans como Greta Thunberg. El teólogo advirtió que la producción de encíclicas que no esté en consonancia con la escritura y la tradición corren el peligro de erosionar la confianza de los fieles en el magisterio ordinario.
De acuerdo con el académico católico John Smirak, es fácil para los católicos caer en la trampa de enfatizar demasiado la autoridad papal, incluso pareciendo convertir en un dios al Papa, tratando cada declaración, encíclica o decisión política como si viniera directamente de la boca de Dios. Y eso es lo que están haciendo los párrocos, diciéndole a la gente que lo que habla y escribe Bergoglio viene directamente de Dios, y es la mentira más grande que se pueda decir en 2020 años de Iglesia Católica. Según los estándares históricos, alrededor del 99,99999% de las declaraciones papales vienen sin garantía de infalibilidad. Y mucho más en este momento. Nada de lo que hable Bergoglio es infalible, porque en él no está el Espíritu Santo. Escribe Smirak en la guía para ser correctamente católico, política y correctamente católico. Eso no significa que estén equivocados, pero en la medida en que son autoritarias las decisiones, es porque repiten y explican lo que los cristianos siempre hemos creído, al menos implícitamente, desde que Jesús lo enseñó a sus apóstoles cara a cara. Una enseñanza del magisterio ordinario solo es infalible si se cumple una condición importante. Todos los obispos del mundo tienen que enseñarlo en unión con el Papa. Pero en este momento nadie enseña eso y no existe infalibilidad papal, enfatiza Smirak. El título de la nueva encíclica es Todos somos hermanos. Este título repudia directamente el lenguaje de ideología de género, que es obligatorio en la Iglesia. Curiosamente no lo pone en práctica, y que reclamaría que se llamara mejor Todos son hermanos y hermanas. Un dato ahí curioso, ¿no? Bergoglio en esta última semana y en las siguientes está presionando a fondo el acelerador de la apostasía, la herejía, las blasfemias, los sacrilegios y la desacralización de la Iglesia. Pero esta situación no la entenderán todos, sino solo quienes tienen el Espíritu Santo de Dios. Y entonces hay que recordar el texto del Evangelio de ayer sobre la corrección fraterna. Si el error, también hay que recordar eso también. Si el error es público, hay que corregir públicamente. Y hay que recordar también el texto de estos días de una lectura de la palabra de Dios. De 1 Corintios 2, del 10 al 16, que dice lo siguiente, cuando es la respuesta a las personas que se preguntan, ¿y por qué esta persona no entiende? Es que uno habla y no le entienden. Escuchen por qué. 1 Corintios 2, del 10 al 16. Pero Dios nos las reveló a nosotros, por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo más profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros, tú y yo, no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Por lo cual, también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura, son mentira, son conspiraciones, es odio a la iglesia, es que uno se volvió protestante, es que uno ya no ama a Dios, es que uno está endemoniado, es que uno es cismático, ¿no? Para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el hombre espiritual, la persona espiritual, juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo, palabra de Dios.
No van a poder entender. Es una de las preguntas que más se hace en esta semana. Pero, y en estos días, y en este tiempo, en estos últimos tiempos. Pero, don Henry, en mi casa somos 10 y yo soy la única que entiendo lo que está pasando. Y me dicen fanática y me dicen de todo. Guarde prudencia, ore por todos ellos. Serás salvo tú y tu familia. Pero eso solo lo sabe Dios. Porque quienes van a los templos están poniendo en un altísimo riesgo su alma, porque hay panteísmo, hay pachamama, hay culto a la madre tierra, hay todas esas cosas que son paganas y que son puertas para entrar al satanismo. Así que, si no lo podemos hacer entender, no podemos hacer nada más. Pedirle a Dios que ellos en algún momento comprendan. Pero no podemos hacer nada más. Porque solo si tienen el Espíritu de Dios van a poder entender. De resto no van a poder entender nada. Y cada vez que van al templo les matan un poco más el Espíritu de Dios. Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Hoy sábado 29 de agosto de 2020, muy temprano, tenemos noticias de última hora. Bergoglio y el nuevo misal de la Conferencia Episcopal Italiana en línea con el concilio. Según Vatican News, el cardenal Bassetti y un grupo de representantes de la Conferencia Episcopal Italiana presentaron hoy la nueva edición del texto litúrgico que sustituirá definitivamente al actual a partir del domingo de Pascua de 2021. La información de Alexandro de Carolis dice que la nueva forma de una sustancia antigua que hunde su raíz en el Vaticano II, el nuevo misal de la Conferencia Episcopal Italiana, que esta mañana tenía el Papa Bergoglio en sus manos, rodeado por el cardenal Gualtiero Bassetti, presidente de los obispos italianos y el grupo de trabajo que creó la obra. Viene de lejos y Bergoglio quiso subrayarlo al agradecerlo en su audiencia. Bergoglio agradeció el regalo recibido destacando la importancia del trabajo realizado y la continuidad en la aplicación del concilio, pero es la mala interpretación del concilio. Informa un comunicado de la Conferencia Episcopal Italiana, que también recoge las palabras del cardenal Bassetti, para quien el libro del misal no es solo un instrumento litúrgico, sino una referencia precisa y normativa que conserva la riqueza de la tradición viva de la Iglesia y su devolución se convierte en una preciosa ocasión de formación para todos los bautizados. El texto que las parroquias podrán adoptar inmediatamente, pero obligatoriamente, a partir del próximo domingo de Pascua, 4 de abril de 2021, fue aprobado según las deliberaciones del episcopado y recibió, recuerda la nota de la Conferencia Episcopal Italiana, la aprobación de Bergoglio el 16 de mayo de 2019. Además de las variaciones y enriquecimientos de la tercera edición típica latina, propone otros textos facultativos de nueva composición que responden mejor al idioma y a las situaciones pastorales de las comunidades y que en gran medida ya se utilizan desde la segunda edición en italiano de 1983, pero esta es la versión bergogliana de este documento. Entre las innovaciones ya conocidas están la modificación del Padre Nuestro. El no nos dejes caer en la tentación se cambia por no nos abandones a la tentación. Como si el Señor nos abandonara a la tentación. Eso es un engaño terrible. Somos nosotros mismos quienes nos abandonamos y consentimos las tentaciones. Mientras que en el Gloria, la expresión paz en la tierra a los hombres de buena voluntad se sustituye por la expresión paz en la tierra a los hombres amados por el Señor. Antes decíamos que aman al Señor, también podíamos decir, ahora es amados en el Señor, todo al contrario, ¿sí? Amados por el Señor. El misal es publicado por la Fundación de Religión de los Santos Francisco de Asís y Catalina de Siena en un formato único y será distribuido por la librería Editora Vaticana a partir de finales de septiembre. Noticia de última hora de Vatican News. Aquí lo grave es no son las dos reformas.
porque, aunque son muy graves y contradictorias con la doctrina católica, ¿sí? Lo grave es primero la mentira de decir que está en línea con el Vaticano II y que se está cumpliendo con lo dispuesto en el Vaticano II. Es una manipulación del Vaticano II, que es otra cosa. Y segundo, si no hay reacciones, es la autorización para que Bergoglio siga reformando la liturgia de la misa, ¿no? Es la autorización abierta, carta abierta, blanca, si no hay reacciones a esto, para que Bergoglio siga haciendo cambios en la liturgia. Y entonces por eso nos preguntamos en las últimas semanas, ¿para qué queremos los católicos los templos abiertos? ¿Para que haya más herejía? ¿Para que haya más apostasía? ¿Para ver más blasfemias? ¿Para escuchar más blasfemias en las homilías? ¿Más herejías? ¿Más apostasía? ¿Más sacrilegios en la celebración? Ahora cambios en la liturgia. ¿Para eso queremos que abran los templos? No nos confundamos. Los templos, si se abren, es para que se celebre correctamente. Si no se celebra correctamente, es mejor no asistir, porque como dicen muchos sacerdotes de Europa, de América, de muchas partes, pues en los templos, con herejía, apostasía, blasfemias y sacrilegios, y con homilías solamente exaltando a un hombre, a Jorge Mario Bergoglio, pues las misas no son válidas y el Señor no estaría presente ahí en el templo. Muchas gracias por acompañarnos en esta noticia de última hora desde Roma por medio de Vatican News. Es de ellos mismos la noticia, simplemente la estamos interpretando como se debe interpretar. Comienzan los cambios en la liturgia. Dicen que no, que desde el 2019, que desde más atrás. Mentira, no hay continuidad. Son decisiones radicales de dictador pop para ir cambiando la liturgia. ¿Quién sabe qué más estará pensando cambiarle a la liturgia? Y entonces las misas cada día van a ser mucho más inválidas. Muchas gracias, los espero en la página de Facebook, en el canal iVox.com, en este canal. Los tres se llaman Radio Rosa Mística Colombia. Suscríbase, diga me gusta y en este canal busque la campanita, oprímala para que reciba en estreno los programas de nuestro canal. Y los espero en las redes sociales, Radio Rosa Mística Colombia, exceptuando Instagram, que es Rosa Mística Col. Y también los espero esta noche a las 8 de la noche, hora de Colombia, en Zoom, para la videoconferencia organizada por Radio Rosa Mística Colombia. Solicítenos por Rosomístico en masculino, rosomístico@yahoo.com, que es nuestro correo electrónico de la radio, el ID y el password. Mándenos su nombre completo, ciudad y país desde el cual nos va a acompañar. Y los espero aquí en la radio siempre a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, con las noticias del día de la iglesia, en vivo y en directo. A las 3 de la tarde, la Santa Misa, transmitida desde la Casa de los Misioneros de la Obra de la Misericordia, y enseguida de la misa, el cenáculo del Movimiento Sacerdotal Mariano, con mensaje del libro azul, de los mensajes que la Virgen en alocución interior le dio al Padre Gobi durante más de 10 años. Así que mucho ánimo, los espero en www.radiorosamísticacolombia.com. La radio del remanente fiel, el amor de María, directo a tu corazón, 7 años defendiendo la sana doctrina católica. Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Hoy es 4 de septiembre de 2020 y esta es la noticia católica del día. Bergoglio ha reconocido públicamente su apostasía. Habló de su conversión ecológica y no de su conversión a Cristo. Bendito sea Dios que públicamente hizo claridad sobre el origen de su apostasía. Más rápido cae un mentiroso que un cojo. Bergoglio le metió prisa a la publicación de Laudato Si para hacer presión en el COP21, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático de 2015. Bergoglio, de esta manera, se posesiona o asume públicamente su cargo como
servidor del único gobierno mundial. Bergoglio dijo a un grupo de ecologistas franceses a quienes recibió en el Vaticano: he tenido un camino de conversión, de comprensión del problema ecológico. Antes no entendía nada. Bergoglio habló en las últimas horas con un grupo de ecologistas franceses en un encuentro en el que improvisó unas palabras que recoge el portal Aleteia de Italia. En esas declaraciones, Bergoglio confesó públicamente el origen de su falsa conversión ecológica. Me gustaría comenzar con un trozo de historia, dijo Bergoglio. Y continuó: en 2007 se realizó la conferencia de los obispos latinoamericanos en Brasil, en Aparecida. Yo estaba en el grupo de redactores del documento final y nos llegaban propuestas sobre la Amazonía. Yo decía: pero estos brasileños que cansan con esta Amazonía, ¿qué tiene que ver la Amazonía con la evangelización? Este era yo en 2007, confiesa Bergoglio. Pero pues si él felicita a los curas villeros de Argentina y se ha conocido sus inclinaciones socialistas, comunistas desde antes de ingresar al seminario, pues no se le puede creer totalmente. Abro comillas, dice Bergoglio: he tenido un camino de conversión, de comprensión del problema ecológico. No entendía nada antes. Cuando fui a Estrasburgo, a la Unión Europea, el presidente Hollande envió a la ministra de Medio Ambiente, Royal, a recibirme. Hablamos en el aeropuerto. Al principio poco porque ya estaba el programa, pero luego al final, antes de irnos, tuvimos que esperar un poco y conversamos más. Y la señora Royal me dijo esto: ¿es cierto que estás escribiendo algo sobre ecología? Por favor, publíquelo antes del encuentro de París. Bergoglio recuerda haber llamado al equipo que lo estaba haciendo el documento, porque sabéis que no la escribí yo mismo, era un equipo de científicos, un equipo de teólogos, y todos hicimos esta reflexión juntos. Llamé a este equipo y dije: esto debe salir antes de la reunión de París. ¿Pero por qué? Para hacer presión. De Aparecida a Laudato Si fue un camino interior para mí. Cuando comencé a pensar en esta encíclica, dice Bergoglio, llamé a los científicos, un lindo grupo, y les dije: decirme las cosas que están claras y que están probadas y no hipótesis, las realidades. Y trajeron estas cosas que leéis allí hoy en Laudato Si. Luego llamé a un grupo de filósofos y teólogos y les dije: me gustaría reflexionar sobre esto. Trabajad vosotros y dialogad conmigo. E hicieron el primer trabajo, luego intervine yo y la redacción final la hice yo. Este es el origen de Laudato Si. Publicado originalmente por la Aleteia, traducido por Info Vaticana, Bergoglio ha hecho pública su apostasía. De una manera pública reconoce su apostasía y habla de su conversión ecológica y no a Cristo. Bendito sea Dios, que públicamente ha hecho claridad sobre el origen de su apostasía. Muchas gracias por acompañarnos en esta noticia católica del día de hoy, 4 de septiembre de 2020. Los espero en la página, los espero en las redes sociales. Todas se llaman Radio Rosa Mística Colombia, exceptuando Instagram, que se llama Rosa Mística Col. También los espero en la página de Facebook, en el canal iVox.com y en este canal. Los tres también se llaman Radio Rosa Mística Colombia. En los tres, suscríbase, diga me gusta y en este canal busque en su pantalla la campanita y oprímala para que reciba de primerazo los estrenos de sana doctrina de nuestro canal y las noticias sobre la iglesia. Bien, y también quiero invitarlos para Zoom. Mañana sábado a las 8 de la noche estaremos haciendo la videoconferencia por la plataforma Zoom. Cada sábado tenemos mayor asistencia de personas. Si usted quiere asistir gratuitamente, no cobramos absolutamente nada.
Pues puede hacerlo, comuníquese con nosotros por el correo rosomístico en masculino, rosomístico@yahoo.com. Muy fácil. Y nosotros con mucho gusto le entregamos el ID y el password para que usted pueda asistir a nuestra videoconferencia. Y los espero en la radio de lunes a viernes con las noticias 8 de la mañana, hora de Colombia, en vivo y en directo. Y a las 3 de la tarde la Santa Misa, y después de la Santa Misa el Santo Rosario, a manera de cenáculo del movimiento sacerdotal mariano. Dios le bendiga, muchas gracias. Visítenos, escúchenos en www.radiorosamisticacolombia.com, la radio del remanente fiel. El amor de María, directo a tu corazón, 7 años defendiendo la sana doctrina católica. Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. Hoy es 26 de agosto de 2020 y esta es la noticia católica del día. Otro proceso descristianizador en Argentina, la tierra de Jorge Mario Bergoglio. El proceso de descristianización de la Iglesia Católica en Argentina. Las últimas decisiones institucionales tomadas por la jerarquía católica local y universal y por los superiores de órdenes religiosas ponen en evidencia que hay en marcha en la Iglesia un proceso de descristianización de la institución para amoldarse a los criterios de poderes mundiales enemigos de Dios y de su obra. El caso es el siguiente. En la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, capital de la provincia del mismo nombre en Argentina, se encuentra el convento de Santo Domingo de Guzmán, una de las instituciones más antiguas de la ciudad, instalado en el año 1600 por la Orden Dominica. Inicialmente estuvo bajo la advocación de San Pablo I ermitaño y su templo bajo el patrocinio de Nuestra Señora del Rosario. La influencia de la Orden Dominica en los acontecimientos de Santa Fe fue notoria. En sus claustros funcionaron las primeras escuelas. Sus sacerdotes participaron en las reuniones de los cabildos y en la firma de los tratados, como en el caso de Fray Mariano Amaro, amigo del general oriental José Gervasio Artigas, el precursor de los caudillos federales en el antiguo virreinato del Río de la Plata. El templo fue como un viejo santuario de los viejos santafesinos, y en 1811 se oyó en su recinto uno de los primeros sermones alusivos a la fecha histórica argentina del 25 de mayo. Desde los albores de la historia argentina, fue el lugar elegido para celebrar reuniones que los hombres del interior efectuaron para concretar luego la independencia argentina. En 1810 estuvo alojado en sus celdas el general Manuel Belgrano, que en marcha al Paraguay con sus expedicionarios prefirió alojarse en el convento. A esa misma iglesia concurría doña Gregoria Pérez de Denis, la ilustre patricia que donó sus bienes para el ejército de Belgrano. En el atrio de la iglesia se efectuaban en épocas coloniales la jura de los nuevos reyes y el paseo del estandarte real. Luego, en el tiempo de la emancipación, allí evolucionaron los blandengues y los dragones de la patria. Anexo a la iglesia estuvo en otras épocas el cementerio, donde muchas personalidades ilustres vinculadas a la historia argentina encontraron el descanso eterno. En el panteón de la comunidad, al pie del retablo del altar mayor, están las cenizas de Fray Mariano Amaro, firmante del Tratado del Arroyo de la China, de Fray Victoriano Piedraviena, de Fray Hermenegildo Argañarás, de Fray Antonio de la Cruz del Valle, de Fray Agustín de Santa María Ferreiro, de Fray Cornelio Echave y otros que tuvieron significación especial en la vida religiosa y civil de la ciudad.
Además de todo el patrimonio histórico, la iglesia del convento conserva numerosos objetos de valor, constituyendo un complejo de real valía. En el convento se lleva a cabo una de las obras apostólicas más importantes de Argentina, que además se autosostiene financiera y económicamente. Pese a todo ello, el último capítulo provincial de la orden tomó la decisión de cerrar el convento, retirar a los frailes en un acto carente de toda lógica y lejos de todo realismo pastoral, lo cual pone en evidencia que el provincial de la orden, Fray Juan José Baldini, OP, obra de los predicadores, está tremendamente mal asesorado. Esto último es incuestionable, ya que el convento tiene una innegable y nutrida trayectoria al servicio de la iglesia, de la verdad y de la sana doctrina. Cuenta además con sacerdotes de vida observante y probada ortodoxia, con una comunidad en crecimiento. Está presente también la tercera orden o fraternidad laical, la más numerosa de la provincia argentina, en pleno desarrollo. Pese a todo ello, los superiores de la orden han decidido ignorar esta riqueza en evidente espíritu de abandono pastoral. Es evidente que detrás de esta determinación se esconden oscuros intereses que pretenden desactivar una comunidad de vida y espíritu católico a la que todos se identifican por su ortodoxia doctrinal y su liturgia viva y vigorosa. Y es por demás claro que esta decisión constituye un ataque a una comunidad que respeta la tradición católica, ataque que se suma a recientes decisiones de la Iglesia jerárquica, como la del Seminario de San Rafael en Mendoza, Argentina, que suicidamente han desactivado y desarmado centros de formación católicos de sacerdotes, todos ellos fieles al magisterio y tradición vivos de la Iglesia y leales a su fundador, a Cristo. Como si los que deben ser pastores de la grey de Cristo hubieran decidido ser serviles al enemigo de Dios y de la raza humana. De prosperar este intento de cierre de este convento, estaríamos en presencia de un proceso a todas luces ya evidente de descristianizar la Iglesia Católica para convertirla en una ONG al servicio de los tenebrosos intereses y objetivos del globalismo depredador y genocida. Nos reservamos el nombre de quien escribió esta nota. Un proceso de descristianización el que se está llevando a cabo en Argentina y seguramente en muchos de nuestros países, y no nos estamos dando cuenta los católicos. El convento de Santo Domingo de Guzmán va a ser cerrado. Eso fue aprobado durante la última reunión del capítulo provincial de la Orden de los Predicadores, que tomó la decisión de cerrar el convento y retirar a los frailes en un acto carente de toda lógica y lejos de todo realismo pastoral, lo cual pone en evidencia que el provincial de la orden en Argentina, Fray Juan José Baldini, OP, de la obra de los predicadores, está mal o está tremendamente mal asesorado. Lamentable noticia. Segundo, se anuncia el cierre del Seminario de San Rafael en la provincia de Mendoza, en Argentina, para el mes de diciembre por parte del obispo Tauchin, y ahora Fray José Baldini, OP, el superior, el provincial de la Orden de los Dominicos en Argentina, autoriza el cierre en el capítulo, el cierre del convento, el convento que se llama, esto es increíble, ¿no? El convento, ahí está el templo en la portada de este video, el convento de Santo Domingo de Guzmán, ¿no? En Santa Fe de la Veracruz, en Argentina. Lamentables sucesos, ¿no? Y a eso se une en este proceso de descristianización las declaraciones de Bergoglio a una monja que protege y tolera y les los refuerza en el pecado a una serie de transexuales en Argentina. Y ha dicho la monja
que son bienvenidas, respetadas y apreciadas. Y Bergoglio le ha dicho lo siguiente cuando se comunicó con ella. Le ha dicho lo siguiente, ya voy a recordarlo. En fin, le ha dicho que está bien lo que está haciendo, le ha aprobado y le manda un saludo a las chicas. Son hombres que transexuales que se creen mujeres. Y Bergoglio les manda a decir un saludo a las chicas. Por Dios, pero ¿esto qué es? ¿Por qué nos estamos haciendo los católicos una gran pregunta? En Argentina, en Colombia, en Centroamérica, en México, en España, en todos los lugares del mundo. ¿Cuál es la fijación? ¿Por qué tiene Bergoglio una fijación con todo lo LGBTI? Z, porque ahí incluimos la zoofilia. ¿Qué significa esa fijación de Bergoglio con este tema? ¿Por qué Bergoglio ha convertido el Vaticano en el mayor lobby LGBTI del mundo? ¿Por qué tiene a James Martin por todo el mundo dando conferencias pro LGBTI? ¿Por qué cuando a un obispo, son preguntas que surgen y tenemos la libertad de formulárnoslas, ¿por qué cuando a un obispo lo acusan en Honduras, en Venezuela, en Argentina, de abuso y acoso sexuales a otros hombres, inmediatamente él lo llama al Vaticano y los nombra en cargos importantes? ¿Qué es lo que pasa con Bergoglio? ¿Por qué está obstinado en defender la causa LGBTI-Z? ¿Por qué? ¿Qué hay detrás de todo eso? Son las preguntas que uno se formula como católico y como periodista. Supongo que usted también las tiene. Muchas gracias por acompañarnos en la noticia católica del día. Y los espero en las redes sociales Radio Rosa Mística Colombia, exceptuando Instagram, que es Rosa Mística Col. También los espero en la página de Facebook, en el canal iVox.com. En este canal, los tres se llaman Radio Rosa Mística Colombia. Suscríbase, diga me gusta. Y en este canal, en algún lugar de la pantalla, busque una campanita, oprímala, para que reciba de primerazo los estrenos de los programas de sana doctrina católica de nuestro canal. Y también los espero en la radio a las 8 de la mañana, de lunes a viernes, con las noticias de la iglesia. Y a las 3 de la tarde la Santa Misa desde la sede de los misioneros de la obra de la misericordia. Y enseguida oramos a un grupo de laicos el Santo Rosario a manera de cenáculo del movimiento sacerdotal mariano. El único cenáculo que se hace en la radio por www.radiorosamísticacolombia.com. La radio del remanente fiel. El amor de María, directo a tu corazón. 7 años defendiendo la sana doctrina católica. Hola, un saludo cordial para todos ustedes, queridos amigos de este canal Radio Rosa Mística Colombia. En este programa El Cenáculo tenemos un concepto muy claro de Santo Tomás de Aquino. Nadie puede tocar a Cristo en la hostia consagrada. Santo Tomás de Aquino, figura máxima teológica en la Iglesia, en donde es basada toda la doctrina católica y fundamentada en la Suma Teológica, parte tercera, cuestión 82, hablando sobre la distribución de la Eucaristía, dice: corresponde al sacerdote la administración del cuerpo de Cristo por 3 razones. Primera, porque consagra en persona de Cristo, in persona Christi. Ahora bien, de la misma manera que fue el mismo Cristo quien consagró su cuerpo en la cena, así fue él mismo quien se lo dio a comer a los otros. Por lo que corresponde al sacerdote no solamente la consagración del cuerpo de Cristo, sino también su distribución. Segunda, porque el sacerdote es intermediario entre Dios y el pueblo. Por lo que de la misma manera que le corresponde a él ofrecer a Dios los dones del pueblo, así a él le corresponde también entregar al pueblo los dones santos de Dios. Tercera, porque por respeto a este sacramento, ninguna cosa lo toca que no sea consagrada. Por lo tanto, los corporales como el cáliz se consagran, lo mismo que las manos del sacerdote, para poder tocar este sacramento.
Por eso a nadie le está permitido tocarle, fuera de un caso de necesidad, como si por ejemplo se cayese al suelo o cualquier otro caso semejante. Santo Tomás nos deja muy claro en estos párrafos que las manos del bautizado, de cualquier persona, no pueden tocar la Eucaristía, porque eso es un privilegio otorgado únicamente a los sacerdotes y se comete sacrilegio. Uno de los frutos de la comunión en la mano es quitar esta diferencia, o uno de los objetivos de la comunión en la mano es quitar esta diferencia que hay entre el sacerdocio ministerial y el común de todo bautizado. Y es lo que buscó Martín Lutero cuando en sus liturgias pidió a sus ministros que dieran la comunión en la mano por dos razones: para quitar lo que él llamaba la superstición de la presencia real y la diferencia que hay entre el sacerdote y el feligrés. Y por eso en un acto luteranista protestante fue que se erigieron los ministros extraordinarios de la comunión. Para aquellos que apoyan la comunión en la mano y en nombre del Concilio Vaticano II introducen abusos litúrgicos y doctrinas modernistas, volvemos a recordar las palabras de Juan Pablo II. Abro comillas: tocar las sagradas especies y distribuirlas con sus propias manos es un privilegio solo de los ordenados. Dominicae Cena, la cena dominical, se llama el documento numeral 11. Y quisiéramos agregar lo que dice Monseñor Bax en unas declaraciones de una conferencia. No es posible obedecer al obispo en lo que éste no obedece a la Iglesia. Cada uno de los fieles tiene el derecho a recibir la Sagrada Comunión en la lengua a su elección. Misal Romano del Instituto Generalis, numeral 161. La plena obediencia, agrega Monseñor Nicolás Vaz, es la que el obispo debe a la Iglesia. La obediencia eclesial es universal. Pero si quien está en la silla de Pedro ordena algo que va contra la sana doctrina, no tiene obligación de obedecerlo, ni el obispo, ni el sacerdote, y mucho menos el laico.